Como madre soltera, es muy complejo enfrentarse a la vida, tener que trabajar todo el día y tener que atender al niño. Todos los días acudía a Cuautla, Morelos, y regresaba ya a las 5 o 6 de la tarde a recoger al niño a las 7 de la noche diariamente. No fue sencillo, Ricardo, llegar al tribunal de Cuautla, enfrentarme a una realidad social muy compleja de nuestro país. No hay acceso a la justicia es para unos cuantos, los juzgadores se venden, hay corrupción. Todas estas deficiencias que tiene la justicia, definitivamente hay que cambiarlas. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Buenas noches, no hay lugar común. Hoy tiene aquí a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Me da muchísimo gusto, ministra, que nos Gracias, reciba en Ricardo. este lugar espectacular. Muchas gracias, Ricardo, por esta visita aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos efectivamente en un espacio muy bonito de un mural de Santiago Carbonell de 2010. Y bueno, pues aquí con el gusto de saludarle. A usted le tocó inaugurar el sistema de los tribunales agrarios y le tocó irse a Cuautla, entiendo, como uno de los primeros puestos. ¿Quién era usted entonces y qué se imaginaba como profesionista del derecho, Yasmín? En aquel entonces, en el año 2000, siendo muy joven, ingreso a los tribunales agrarios. Yo soy abogada y producto de la escuela pública en nuestro país, del esfuerzo de mis padres. Ingreso en aquel entonces y como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia, en aquel entonces estaba el magistrado Luis Octavio Porte Petit en la presidencia de los tribunales agrarios. Nacían los tribunales agrarios. Más adelante, después de que me fui especializando en la materia, dedicándome a la revisión de expedientes, desde cómo analizar un expediente, cómo se ponen los folios, cómo se rubrican los expedientes, cómo se cosen los expedientes, hace 25 años. Cuénteme una cosa. Inicia ahí la carrera en la impartición de justicia. Había un estudio que me llamó mucho la atención en esos años, que mostraba cómo la violencia en el campo disminuyó sensiblemente gracias a la aparición de estos tribunales. ¿Por qué la impartición de justicia en el ámbito agrario transformó las relaciones y cómo lo vivió usted tomando decisiones claves en ese Claro. sector? Ricardo, en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo por supuesto la materia agraria, los tribunales es una pacificación en los conflictos que se dan. Conflictos familiares, conflictos de tenencia de la tierra, conflictos de custodia de menores. Cuando el juez toma una determinación y esta determinación ha agotado todas las instancias y ya es firme, a las partes no les queda más que cumplir la resolución y la sentencia que se haya emitido. Entonces, los tribunales siempre y en todas las materias han sido parte de la pacificación de nuestro país y eso es importante resaltarlo y no se diga en materia agraria. Y bueno, por supuesto, en la tierra de Zapata, en Cuautla, Morelos, me toca mi primera adscripción como magistrada de los tribunales agrarios. No fue sencillo, Ricardo, llegar al tribunal de Cuautla, recién nombrada magistrada, con 4 o 5 años de experiencia en la impartición de justicia agraria, y bueno, pues enfrentarme a una realidad social muy Me compleja de imagino nuestro que hizo país. callo. Totalmente. En ese momento, dice usted, muy joven, tiene un hijo y lidia Sí. con la doble jornada, impartir justicia y educar a alguien.
¿Cómo fue esa parte de la maternidad y la profesión combinables? Pues fue un tema complejo porque yo he sido mamá autónoma. Fui mamá soltera todo el tiempo, desde que nació mi hijo hasta la edad de 9 años. Todos estos 9 años, como madre soltera, es muy complejo enfrentarse a la vida, tener que trabajar todo el día y tener que atender al niño. Entonces, mi solución fue llevarlo a la guardería. Acudí a la guardería del ISSSTE desde muy pequeñito. El niño tenía apenas unos cuantos meses. El niño fue a las guarderías y, bueno, pues llegaba a las 7 de la mañana a dejar al niño a la guardería, abordaba el autobús que me llevaba a Cuautla, Morelos. ¿Ya vivía en la Ciudad de Estaba México? todo el día, yo vivía en la Ciudad de México. Y como no tenía red de apoyo en Cuautla, Morelos, mi red de apoyo estaba en la Ciudad de México con mi mamá y mis hermanas, por eso decidí no cambiar la residencia. Entonces todos los días acudía a Cuautla, Morelos y regresaba ya a las 5 o 6 de la tarde a recoger al niño a las 7 de la noche diariamente, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Inclusive cuando el niño estaba de vacaciones en la guardería, me lo llevaba yo a Cuautla, Morelos, y él recuerda pues esos caminos largos. ¿Le gusta el derecho? No, él está estudiando economía. Está estudiando Luego economía y nos espanta matemáticas. uno, ¿verdad? Entonces me dice, los abogados se meten en la vida de todos con esos largos y extensos expedientes. Está estudiando economía. Usted asciende justamente en los tribunales administrativos y eso la vuelve, déjeme decirlo así, un híbrido, porque hizo carrera judicial, pero en el Poder Judicial le diría que hizo una carrera distinta al Poder Judicial. ¿Cómo se Sí. identifica usted dentro de quienes se distinguen como los de carrera y los que no han hecho carrera en el Poder Judicial? Pues yo tuve una gran vinculación desde muy joven con el Poder Judicial Federal. Mis maestros eran jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y también del Poder Judicial local. Siempre he tenido respeto por los juzgadores federales y locales. Por otra parte, todas las sentencias que se emiten por parte de los tribunales unitarios agrarios o en la Sala Superior del Tribunal Agrario son revisadas en amparo por los tribunales colegiados. Eso me permitía una vinculación nuevamente con el Poder Judicial Federal. Cuando llego yo en el año 2009 a ser magistrada del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, en esa época nuevamente también viene la vinculación con los colegiados porque revisaban lo que hacíamos los tribunales administrativos. Usted diría, usted hizo carrera en el Poder Judicial. Yo hice carrera en tribunales autónomos íntimamente vinculada con el Poder Judicial de la Federación. Ahora que vamos a ir a votar, ¿usted me sugeriría que mire la currícula de quienes están participando en los comicios electorales? O en otros términos, que opte como votante por quienes han hecho carrera frente a los que no han hecho carrera judicial. ¿En qué me fijo o en qué debería yo fijarme como elector cuando vaya a la urna? ¿En la carrera que hicieron, en la especialidad que tienen, en su biografía? ¿Qué me recomendaría para hacer un voto informado? Es muy importante lo que señala Ricardo, porque el INE está poniendo a disposición una plataforma o una aplicación que se llama PCU. P, practica tu voto. C, conoce a tus candidatos. Y U, ubica tu centro de votación. ¿En qué me fijo? Ahora, ¿en qué nos fijamos? Formación académica, experiencia profesional, conocimiento jurídico, pero también es muy importante su honestidad y cuáles han sido las actividades que ha llevado a cabo. Y si son jueces de carrera, por cierto, cerca de 400 candidatos, 420 candidatos son jueces de carrera, jueces que se encuentran en este momento en funciones y que aceptaron el pase automático a la boleta, 420, no es una cifra menor, también estarán distribuidos en todo el país para que pueda la gente votar, si así lo desea, por juzgadores que se encuentran actualmente en funciones y que han aceptado las nuevas reglas que marca la Constitución. La reforma. La reforma. Usted está entre las personas que en efecto decidieron participar en estos comicios, pero además está en una condición muy particular.
Como va de candidata a ministra de la Corte, quien saque el mayor porcentaje de votos va a presidir la Corte. Entonces me veo obligado a hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la presidencia de la Corte que usted se imagina en la siguiente ronda, después de las elecciones? Tenemos un sistema de justicia que tiene, sin duda alguna, deficiencias. Deficiencias que la población ha marcado claramente. No hay acceso a la justicia es para unos cuantos, la justicia es lenta, los juzgadores se venden, hay corrupción, hay familiarismo, hay nepotismo. Todas estas deficiencias que tiene la justicia, definitivamente hay que cambiarlas, hay que corregir, hay que ¿Y desde la transformar. presidencia de la Corte se puede? Desde la presidencia de la Corte y desde la propia Suprema Corte de Justicia, únicamente como integrante, se puede impulsar estos cambios que requiere nuestro país. Es importante, más allá de quién presida la Corte, lo importante es el proyecto que se tiene de cambiar y transformar este poder judicial que ha sido un poder cerrado, oscuro y a veces aislado o alejado de la población. Déjeme subrayar uno de los aspectos que usted mencionaba. El 80% de los asuntos que atienden a los ciudadanos desde la justicia se hacen desde los tribunales locales, no desde los tribunales federales. ¿Cómo liderar desde la Suprema Corte una reforma de fondo a los tribunales locales que hasta la fecha continúan intocados y son los que tienen más vicios, incluso que el federal, respecto a lo que usted mencionaba? Fíjese, Ricardo, que esto es bien importante señalar. Todas las resoluciones de los tribunales locales, todas pueden ser impugnadas en amparo en el Poder Judicial Federal. Nosotros anualmente tenemos más de 1,5 millones de amparos al año en todo lo que es el Poder Judicial Federal. Podemos revisar desde una resolución de una pensión alimenticia de 2,000 pesos hasta temas de los que usted se puede imaginar, cumplimientos de contrato, custodia de menores, testamentos, temas de carácter local, cumplimiento de un contrato entre las partes. Es decir, todos aquellos temas de la justicia cotidiana, la justicia del ciudadano de a pie, son revisados a nivel federal, en amparo indirecto, en las etapas previas a la sentencia, o bien en amparo directo en la sentencia. Entonces, hoy tenemos un Poder Judicial Federal que es el manto que cubre desde el punto de vista judicial, jurisdiccional, a los tribunales locales. Y ese es el instrumento para transformar el Poder Judicial Y ese es un local. instrumento muy fuerte para transformar el Poder Judicial, porque nosotros vamos marcando desde la Corte cuáles son los parámetros y criterios que deben sujetarse jueces y magistrados locales y federales de todo el país. Déjeme cerrar con el último tema. El Poder Judicial está golpeado. Toca construir espíritu de cuerpo en la siguiente época. Si le toca en suerte liderar al Poder Judicial Federal, ¿cómo reconstruir ese espíritu de cuerpo, Yasmín? Ricardo, tenemos que reconciliar a la sociedad con el Poder Judicial. Tenemos que buscar otra vez ese esquema de entendimiento entre la justicia y los justiciables. Tenemos que volver a abrir las puertas de la justicia a los ciudadanos. Esa puerta que vemos a unos pasos de aquí, cerrada desde hace un par de años, tenemos que abrirla a la justicia. Tenemos que buscar la justicia cercana a la gente, la justicia que busque reparar ese tejido que se ha roto entre jueces y magistrados, volver nuevamente a tener jueces sensibles a los reclamos de la sociedad. Eso, y en eso tenemos que trabajar, en ese espíritu donde busquemos esa reconciliación y dejemos atrás esta etapa tan difícil que ha sido que el ciudadano nos ve totalmente alejados a los juzgadores de ellos y de sus exigencias de justicia. Hoy, por ejemplo, alguien que tiene un problema solamente puede accesar a la justicia si tiene dinero para contratar un abogado. O bien, teniendo dinero para contratar un abogado, resulta que el juez se vendió, o por lo menos es el argumento que le dieron. O son abogados deficientes, que no son abogados, son coyotes. Hoy tenemos tantas deficiencias en los ministerios públicos, en la investigación, en la atención a víctimas, en la reparación de los daños integrales. En fin,
innumerable serie Tiene de clara temas la que hay agenda, que... ministra. Tengo muy clara la agenda, tengo muy clara la transformación en la justicia que debe haber en México y en esa ruta debemos seguir, independientemente de quién presida la Corte, porque eso será un tema que resolverá los votos de los ciudadanos. Yasmín Esquivel, muchísimas gracias por permitirnos visitarla aquí en la Corte y escuchar su voz, pues en estos meses tan interesantes para la justicia y la historia de la justicia en nuestro país. Muchas gracias a usted y a su programa, a sus televidentes, Ricardo, por este espacio. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN 40, No hay lugar común.